Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de niños asesinos. Hace rato no teníamos como un conteo en este canal, así que antes de comenzar no olviden suscribirse y activar la campanita, así que comencemos. Vamos a empezar este conteo con Kinkel. Él nació el 30 de agosto del año 1982 en Springfield, Oregon. Era hijo de William Bill y de Faith Kinkel y ambos eran profesores de español. Tenía una hermana mayor llamada Christine, era bastante atlética, bastante popular y era 6 años mayor que Kinkel. Para el año 86 a 87 la familia se va a España y es ahí donde Kinkel empieza a estudiar en una escuela donde el profesor no sabía hablar inglés, así que se le dificultó bastante su aprendizaje. Y al regresar a Estados Unidos, el profesor le dijo que tenía que repetir el año porque notaba que Kinkel tenía una inmadurez emocional. Así que los papás obviamente se preocuparon bastante por esto y decidieron hacerle un examen de coeficiente intelectual para ver si él necesitaba como otro tipo de aprendizaje, pero al ver los resultados realmente no fueron malos, sino fueron más bien normales, así que este no calificó. Lo que sí se notó es que él era como malo en ortografía, pero era muy bueno en matemáticas, pero además también se dieron cuenta que él tenía como muchísima ansiedad y también muchísima frustración. Así que los padres después de un tiempo decidieron en volver a hacerle el examen y es aquí donde pues realmente se notaba que necesitaba como otro tipo de aprendizaje. Y ya para finales de ese año realmente se veía como una mejora en todas sus calificaciones y en general en todo lo que estaba aprendiendo, e incluso también estaba muy bien el manejo como de su frustración y de su ansiedad. Y después a le diagnostican dislexia, que es una discapacidad de aprendizaje. Para cuando hizo la transición de primaria a secundaria, realmente Kinkel empieza a meterse como en muchísimos más problemas. Lo descubrieron robándose un CD en una tienda, también lo descubrieron que con unos amigos estaban comprando manuales para hacer bombas caseras, y además también había comprado una escopeta y la había escondido en su habitación y obviamente los papás no sabían de esto. Y además para el año 1997 Kinkel va con un amigo a una clínica, empiezan a recolectar muchísimas piedras y empiezan a tirarle a todos los carros, y obviamente pues esto ocasionó muchísimos daños, a lo cual los papás pues obviamente estaban bastante preocupados porque las autoridades decidieron llevárselo al Departamento de Servicios Juveniles como resultado de ese incidente. Y además también se le llevó al psicólogo, donde le diagnosticó que tenía un trastorno depresivo. Ya después de esto tuvo que ser suspendido varias veces del colegio porque realmente era una persona bastante agresiva, y es ahí donde empieza a utilizar unos antidepresivos que realmente le estaban funcionando bien, a tal punto que el psicólogo determinó que realmente no los necesitaba más. Es ahí donde Kinkel en este verano empieza a comprar otra arma. Obviamente esto lo hacía siempre a escondida de sus papás. Ya después de esto lo cambian a otra escuela y realmente al principio no iba mal. De hecho, vieron como las capacidades que tenía y lo invitan a ser parte del grupo de fútbol en el primer año. Es ahí que el 30 de septiembre compra un rifle semiautomático y además también compra un cuchillo de caza. Justo para este momento también habían sucedido dos tiroteos en diferentes estados, a lo cual Kinkel y un amigo de él como que les pareció bastante bueno todo este tiroteo, y es ahí donde al día siguiente de ver el noticiero, lleva una de las armas y las esconde en su casillero. Sin embargo, el arma que había llevado era robada, así que el dueño del arma alcanzó a reportar que se le había desaparecido, por lo cual él había testificado que él creía que el culpable de la desaparición de su arma había sido un amigo de su hijo. Así que le informa de inmediato a las autoridades, y justo ese día había un policía en esta escuela, así que prácticamente lo arrestan de inmediato y confiesa de que sí tenía el arma en el casillero. Y ya para este momento la escuela había decidido que el castigo más apropiado era expulsar a Kinkel. De inmediato las autoridades le avisan a los papás que lo vayan a recoger. Esto más o menos eran las 3 de la tarde. Al llegar a la casa, el papá lo empieza a regañar por el comportamiento que había tenido, y también le empieza a decir que posiblemente se lo van a llevar a un internado precisamente por todo lo que había hecho. Y ya para las 3:30 de la tarde de ese mismo día, Bill estaba en un asiento tomando café y es ahí donde Kinkel lo asesina.
Le da un disparo en la cabeza y para ocultar el cuerpo lo lleva hasta el baño donde le coloca una sábana. Mientras Kinkel esperaba a su mamá, él recibió las llamadas que le entraban a su papá diciendo que en ese momento no los podía atender porque él no estaba disponible. Y ya más o menos para las 6:30 de la tarde llegó la mamá y ya cuando ella estaba subiendo las escaleras del garaje, ese se aparece pues en el pie de las escaleras y antes de dispararle le dice que la ama y después ya la asesina. De igual manera, para ocultar el cuerpo lo lleva hasta el baño donde le coloca también una sábana. Para el día siguiente, madruga y estaba vestido de una gabardina bastante larga donde ocultaba 3 armas y el cuchillo de caza que había comprado unos días antes. Se dirige hacia la escuela y se estaciona unas cuadras antes de llegar. Llega aproximadamente a las 7:55 de la mañana y al entrar hace 2 disparos por el pasillo donde 2 estudiantes quedan heridos. Luego se dirige a la cafetería donde había más de 200 estudiantes, hace aproximadamente 48 disparos donde uno de los disparos mata a un estudiante y 22 quedan heridos de gravedad. Después de esto, él como que ficha a uno de los estudiantes y cuando le va a disparar, pues se da cuenta que el rifle estaba vacío, así que uno de los estudiantes piensa que es como el momento perfecto para poder hacer algo y detener, digamos, toda esta matanza, y es ahí donde uno de ellos pues trata como de abalanzarse sobre él. Es ahí donde más estudiantes, aproximadamente 3 o 4, no se sabe en realidad bien cuántos fueron, también se abalanzan sobre él y logran como parar un poco esto. Realmente esto no duró mucho, pero los heridos fueron bastantes, pues cuando ya los sometieron era aproximadamente las 8:04 de la mañana. Ese mismo día las autoridades se dirigen a su casa donde encuentran los cuerpos de sus papás. Además, también descubrieron 4 bombas caseras construidas con latas de refresco y una quinta bomba en el exterior de incendios. Finalmente, el 22 de mayo del año 1988, Kinkel fue procesado y acusado de 58 cargos de delitos graves, incluidos 4 cargos de asesinato agravado y 26 por tentativa de homicidio. Finalmente, fue sentenciado a 111 años de condena sin la posibilidad de una libertad condicional. Joshua nació en Florida el 17 de marzo del año 1984. Su padre Steve realmente tenía un mal temperamento, era muy violento no solamente con la madre de Joshua, sino que con él también. Además de esto, era una persona que era adicto a las drogas, al alcohol, pero como si fuera poco, él le imponía unas reglas bastante estrictas a su hijo. Era el 3 de noviembre del año 1988 cuando Maddie, de 8 años, desapareció en Florida. De forma inmediata las autoridades van a buscar a esta niña y ya tenían como un posible sospechoso dentro de los vecinos, pues años atrás a este vecino lo habían inculpado de ser abusador de una niña. Sin embargo, después esta denuncia la quitaron, pero realmente las autoridades como que no querían quitar a ningún posible sospechoso. Es ahí donde todas las personas se unen para encontrar a esta niña, hacen como brigadas de búsqueda por todos los bosques o por todos los lugares que tal vez pudiera estar, pero esta búsqueda termina una semana después de su desaparición. Pues la mamá de Phillips encontró el cuerpo de la menor porque pensaba que la cama de agua de su hijo estaba dañada, así que ella la fue a inspeccionar y cuando abrió como la cama o la alzó, ahí estaba el cuerpo de la menor. De inmediato ella se dirige a las autoridades y ya cuando fueron a capturar a Phillips, él todavía estaba en el colegio, así que esto impactó mucho y además que era apenas un adolescente de 14 años y no tenía como ningún registro violento. Él confesó que sí había sido el asesino de la menor, pero realmente todo había sido un accidente, pues él estaba jugando con Maddie y de repente pues él le pegó con una pelota de béisbol que la dejó bastante mal. Luego él lleva a la habitación a la menor y la descansa como sobre el suelo, pero es ahí donde ella empieza como a hacer mucho ruido por el dolor que estaba sintiendo. Así que Philip se desesperó muchísimo porque tenía miedo a que su papá lo encontrara y que viera que estaba en problemas. Así que lo que hace es tomar un bate de béisbol, la golpea y finalmente coge un cuchillo y también la apuñala para evitar que ella siguiera haciendo más ruidos. Después esta la esconde debajo de su cama.
Años más tarde se le pregunta cómo él era capaz de vivir pues de esa manera sabiendo que estaba durmiendo prácticamente con un cadáver, a lo cual él respondió que él sabía que en ese momento no había tomado como una decisión consciente, pero realmente él no quería como aceptar la realidad y prácticamente vivía como en fantasía para precisamente no tener que recordar ese momento. Fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su vecina. Debido a la gravedad del delito, a este lo condenaron no como un menor, sino como un adulto, donde le dieron cadena perpetua sin la libertad condicional. Finalmente vamos a pasar a Cristian Fernández y ya se van a dar cuenta que este niño tuvo una infancia bastante dura. Cristian nació producto de una violación cuando la mamá apenas tenía 11 años de edad porque uno de sus vecinos la violó. Realmente este vecino solamente fue condenado a 10 años de prisión y ella no pudo abortar porque en Miami esto era ilegal. Así que ella tuvo a Cristian cuando tenía 12 años de edad. Realmente pues ella era menor de edad, no trabajaba y su mamá era adicta, así que era la única persona que la estaba ayudando. E incluso en una ocasión las autoridades encontraron a un bebé de 2 años que estaba como gateando afuera de un motel. Y ya cuando se dieron cuenta es que era Cristian porque su abuela estaba dentro de una de las habitaciones drogándose. Y como para este momento Cristian y la mamá de Cristian, o sea Susan, eran menores de edad, pasan a una casa de adopción. Justo un año después, cuando Cristian apenas tenía 3 años de edad, fue expulsado de la guardería porque le bajó los pantalones a uno de los niños y además también porque empezó a simular actos sexuales. Así que esto les pareció como bastante extraño a las autoridades y es algo que no se ha determinado bien, pero al parecer Cristian empezó a sufrir abusos sexuales desde que era un bebé por un primo que tenía. Al parecer las cosas como que se habían calmado un poquito, pero 5 años después Susan empieza a salir con una persona llamada Luis Alfonso. Este personaje era bastante violenta, también los maltrataba no solamente a Susan, sino también a todos sus hijos, porque ellos tuvieron 2 hijos más. Y a quien le tocaba hacer como todas las cosas de la casa y estar pendiente de los niños era a Cristian. A los 11 años de edad, Cristian se dirige al colegio, pero llega con uno de sus ojos bastante negro, así que las profesoras obviamente se preocupan por esta situación y es llevado a urgencias porque al parecer tenía muchos daños en su retina. Así que esto también es informado a las autoridades y cuando las autoridades se dirigen a la casa de Cristian, quien les abre es una niña pequeña, pero realmente lo que les sorprendió es que la niña estaba como con manchas de sangre. Ella les abre y como que sale corriendo a uno de los cuartos y las autoridades la persiguen. Ya cuando se dan cuenta es que estaba junto a un cadáver y después en la autopsia se determinó que el cadáver era el de Luis Alfonso. Se dieron cuenta que esta persona se había suicidado y al parecer por 2 razones. Uno, porque sabía que lo iban a encarcelar por todos los maltratos que había cometido hacia los menores y 2, porque este abusó sexualmente de Cristian, donde después se determinó que Cristian había sufrido múltiples violaciones desde ya hace un tiempo. Después de que pasa como todo esto a los 12 años, Cristian obviamente seguía como cuidando a sus hermanos, así que en una de esas ocasiones la mamá sale y los deja solos. Es ahí donde Cristian comete el asesinato, pues coge al más pequeño, quien era David, quien apenas tenía 2 años de edad, y lo empieza a golpear, a azotar de tal manera que éste pierde la conciencia. Hasta ese momento el niño estaba solamente desmayado, pero cuando llega la mamá realmente como que no le importa porque solamente le limpia las heridas, le pone hielo y ya no hace nada más. Después de 4 horas ella decide llevar al niño al hospital y es ahí donde muere. Se dieron cuenta que la mamá durante esas 4 horas estuvo buscando videos en YouTube, estuvo buscando como chismes de farándula, contusiones, personas que se desmayan y la última búsqueda fue la dirección a la cual llevó al niño al hospital. Cristian fue juzgado como adulto y acusado de abuso infantil, pero luego esto se le cambió por asesinato en primer grado y le dieron cadena perpetua. Espero que les haya gustado este mini conteo. Ya saben que si quieren una segunda parte la podemos hacer. Sin querer queriendo me salió solamente niños, así que el próximo lo podemos hacer de solo niñas. Ya saben que si quieren conocer alguna otra historia me lo pueden comentar acá abajo o por mi Instagram. No olviden suscribirse y activar la campanita, así que nos vemos.